nosotros tenemos un proceso que calienta mucho el cuerpo. ¿Se acuerdan cómo se llama? Movimiento. No, hablemos en términos de la célula. Ay, bueno. Hay algo en la célula que genera energía en forma de calor. ¿Cómo se llamará ese proceso? Proceso por el cual nosotros obtenemos energía, ¿cómo se llama? O sea, cada una de nuestras células, ¿no? Estamos hablando a nivel de célula. ¿Cómo se llama el proceso por el cual las células obtienen energía? Dormir. Profesor, Ah, sale. profesor, es que tengo el internet muy malo y se me sale a cada rato la clase. Bueno, digamos, no importa, no te preocupes. Si llegas a tener algún problema de conexión o algo, yo subo el video a YouTube, ¿listo? Recuerden que yo les pasé hace rato el canal de YouTube ahí por Edmo, ahí está. Si lo necesitan, búsquenlo ahí en todo lo que he publicado el grupo de Edmo y ahí está el grupo, ¿cómo se llama eso? El canal de YouTube, ¿listo? Entonces, ¿cómo se llama ese proceso que nos da energía, pero a la vez va a producir energía en forma de calor? O sea, nos da energía química. Glucosa. La glucosa es el compuesto que se degrada en ese proceso. Muy bien. Para obtener algo que se llama ATP. ¿Cómo se llama el proceso? TP. No, el ATP es la sustancia que queda de la otra sustancia llamada glucosa. Entonces tenemos una sustancia, creo que están confundiendo los términos, ¿no? Entonces, una cosa es, ¿qué es un proceso? Un proceso es una acción de hacer algo, ¿sí o no? Eso es un proceso, ¿listo? ¿Claro? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Listo, eso es un Claro. proceso. Entonces, digamos, si yo entro a sexto y al final de 6 años termino en 11, ese es mi proceso educativo, ¿sí? Paso a paso. Voy avanzando hasta lograr graduarme del colegio, ¿sí o no? Eso es un proceso. ¿Queda claro? Entonces, hay un proceso donde entra la glucosa, que la glucosa que es una sustancia química y junto con el oxígeno se degrada y producto de eso se obtiene el ATP, que es otra sustancia química, y a la vez se produce una energía en forma de calor. Se produce calor. ¿Listo? Ese proceso que acabo de escribir, ¿cómo se llama? Muy fácil. Vuelvo y lo repito, más lento. Profe, ¿me repites? Es que se me Un cortó y no poco, escuché profe. bien. Listo. Entonces voy a volver a repetirlo. Entonces miren, hay un proceso, ¿cierto? Que ustedes ahorita me van a decir el nombre, pero el proceso recuerden que es un paso a paso, es algo que está ocurriendo paso a paso y que genera algo, ¿cierto? Entonces, en ese proceso, para que se dé ese proceso, entra glucosa, ¿cierto? Y esa glucosa se junta con el oxígeno y el oxígeno empieza a degradar, a destruir de a poquitos esa glucosa y al final se obtiene ATP, que es energía química. Tanto la glucosa como el ATP son sustancias químicas, no son procesos ni nada extraño, no, son sustancias químicas. ¿Listo? Entonces, ese proceso donde la glucosa se degrada para obtener ATP se llama, se llama, ¿cómo se llama, amigos? Muy bien, Diana, acá me está escribiendo, respiración. Recuerde que, bueno, ya me escribe respiración celular, pero realmente la respiración solo se da en las células. ¿Alguien está en contra mío? ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Alguien puede decir que la respiración es otra cosa? Mejor dicho, si ustedes les preguntan qué es la respiración, ¿ustedes qué responderían? Es el proceso mediante el cual el ser vivo recibe oxígeno. Ujú. Profe, es el proceso por Inhalamos el y cual se exhalamos. obtiene energía. Listo. ¿Qué otra respuesta tenemos por allí? Bueno, no hay más respuestas. Entonces,
por el que hay Yo, intercambio de profe, oxígeno. A ver, Es el proceso de inhalación y exhalación excelente. por el cual nosotros del aire sacamos. Profe, sacamos dióxido de carbono. Listo. Esa última definición que nos dan es la que la mayoría de personas dan. Y es una respuesta, bueno, no lo digo para que se sientan mal, chicos, obviamente no, si no estamos aquí para aprender, pero es una respuesta que no nos sirve, ¿listo? Yo les decía en algún momento que a nosotros en primaria siempre nos enseñaban que respirar es inhalar y exhalar, pero resulta que las bacterias, las plantas, ¿cierto? E incluso algunos animales, bueno, muchos animales, no tienen pulmones. Es decir, la respiración, nosotros tenemos que dejar de pensar todo el tiempo siempre que todo le pasa al humano. No, 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 no. ¿Listo? No todo le pasa al humano. Es decir, respirar, si usted puede, y yo les ponía el ejemplo del gas de cocina, si ustedes no lo hagan, por favor, no lo hagan en clase, solo un ejemplo. Si ustedes abren el gas de su cocina, ¿cierto? Abren el fogón sin prender la llama, sale el gas. Y usted siente que huele como a gas, pero es que ese gas no tiene olor. ¿Qué es lo que pasa con ese gas? Que le ponen un aromatizante. ¿Alguno sabe por qué le ponen un aromatizante a ese gas? Profe, para detectar que hay una fuga y que no pase un accidente, no sé. ¿Un accidente como cuál? Uno tiene prendido y no huele, uno puede saber que el gas está prendido y lo va a apagar. Si le quitaran ese aromatizante, ¿qué pasaría? Profe, que puede haber una fuga de gas y se pueden intoxicar ¿Por qué se intoxicarían? porque el gas es tóxico para las células. Exactamente. Y no tiene olor. O sea, lo que nosotros sentimos cuando se sale el gas no es el gas el que sentimos, sino es otro gas que le echan para que se salga al mismo tiempo con el gas de cocina y nosotros lo que detectamos es el olor del otro gas, porque el gas de cocina no tiene olor. Es decir, lo sentimos como si fuera oxígeno, pero no es oxígeno, es gas propano, gas de cocina, ¿sí o no? Entonces miren esto, nuestro cuerpo puede inhalar y exhalar ese gas perfectamente. ¿Eso está respirando el gas? ¿El cuerpo? Pregunta. ¿El cuerpo estaría respirando ese gas? Ok. Las células estarían respirando el gas. Pues fíjate que las células no pueden respirar ese gas. ¿Por qué? Porque la célula solo puede entrar oxígeno. Ya, chao. Entonces, esto es un gas de carbono, ¿cierto? Esto es un gas de carbono y entonces el carbono no lo recibe la mitocondria. Entonces le va a decir, hasta acá llegas, no entras. Pero el pulmón lo dejó entrar perfectamente. O sea, el pulmón dejó entrar ese gas al cuerpo, el sistema circulatorio lo llevó y la célula le va a decir, no, acá no puedes entrar porque tú no me sirves para hacer respiración. Entonces la persona se muere, pero ¿se muere por qué? ¿Por el pulmón o por las células? ¿Por qué creen que se muere la persona? Porque no Por tiene el energía. pulmón. Porque ¿Por el el pulmón? oxígeno ¿Por es la qué? Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué por el pulmón y por qué por las células? El que se vaya por un lado y por el otro tiene que darme el por qué. Noche. Las células creo que es porque el oxígeno degrada la glucosa y lo convierte en ATP. Muy bien, amor. Muy bien, amor. No se convierte, no tiene energía y ¿Quién está haciendo ruidos allá, Murillo? Hermano, deje hablar. Listo, sigue, amor. Qué pena que te interrumpí. de la célula. Sí, mi amor. Sí, es que se muere en la célula es porque la célula, el oxígeno degrada la glucosa y la convierte en energía, o sea, ATP. Y entonces el ser humano se queda sin energía y muere. Claro, muy bien. Entonces, miren, yo quiero que ustedes entiendan una cosa. Y lo vamos a ver con el caso del COVID, ¿listo? Las personas que padecen o que, bueno, se infectaron con el virus del COVID-19, no todas,
pero sí algunas sufren un problema pulmonar. Es decir, las alveolos, que son las células de los pulmones, se empiezan a dañar. El problema no solo es que se dañen las células de los pulmones, que es muy grave, por supuesto, porque la persona deja de respirar. ¿Qué quiere decir que deja de respirar? No quiere decir que deje de entrar oxígeno ya, porque la respiración no solo es entrar oxígeno y sacar dióxido de carbono, eso no es la respiración. Es decir, la respiración es lo que nos está diciendo Sara, y es la degradación de glucosa mediante el oxígeno para obtener ATP. Recuerde que yo les decía que el ATP es como nuestra gasolina, ¿sí? Si usted le deja de echar gasolina o si usted deja de descargar su computador, que pierde energía, pues se apaga, el carro se apaga. Y usted si deja de recibir oxígeno y a la vez glucosa, pues se apaga, o sea, se desmaya o se muere, una de dos, ¿sí? Pero eso, ¿en dónde ocurre? Al interior de cada uno de los 2 billones de células. Tenemos 2 billones de células y todas tienen que hacer ese proceso de respiración. Si una célula deja hacer ese proceso de respiración, se muere esa célula, no pasa nada. Pero la persona que tiene COVID no está entrando buena cantidad de oxígeno, está entrando muy poquito oxígeno. Entonces le va a empezar a fallar una célula, 2 células, 3.000 células, ¿cierto? 5.000 células, un tejido, un órgano, porque cada una de las células va a dejar de funcionar. ¿Dónde se da la respiración realmente? En la mitocondria. La respiración se da en cada una de nuestras células, en cada uno de los 2 billones de células. Lo que hace el pulmón es meter oxígeno, ¿cierto?, al sistema circulatorio. Pero si usted abre la llave del gas y no se da cuenta y empieza así a dormir con ese gas abierto, pues sencillamente su cuerpo creerá, o sus pulmones creerán que es oxígeno, pero usted no va a respirar, porque la respiración se da en la célula y la mitocondria no va a hacer la degradación de la glucosa con gas propano, porque necesita ese oxígeno, no carbono, ¿sí? Entonces usted se va a terminar muriendo y sus pulmones felizmente van a creer que entró oxígeno. Es decir, a lo que yo voy es, no confundan inhalar y exhalar con respirar. ¿Listo? Porque es que la respiración es un proceso mucho más complejo. La respiración es el proceso por el cual se va a degradar la energía química llamada glucosa, que la obtenemos de los alimentos. Si nosotros comemos, o sea, nosotros necesitamos comer, y el estómago lo que hace es degradar esa comida para después enviarla al hígado y volverla glucosa, y la glucosa se va ¿por dónde? Por el sistema circulatorio. Y los pulmones lo que hacen es coger el oxígeno que está en el aire y lo meten al sistema circulatorio. Es decir, en nuestra sangre va glucosa de la comida y va, ¿cierto?, oxígeno de los pulmones. ¿Listo? Ahí va. Y toda esa glucosa y ese oxígeno va a viajar por el sistema circulatorio y va a llegar a cada una de los 2 billones de células que tenemos, y cada uno va a hacer el proceso de obtención de ATP. Es decir, cada una va a obtener energía. Si empieza a fallar el estómago, o si empieza a fallar el hígado, o si empieza a fallar los pulmones, sencillamente estamos empezando a morir lentamente, porque cada una de nuestras células se va a empezar a morir. Ya cuando un grupo de células empiece a morir, pues nada que hacer. ¿Listo? Nada que hacer. ¿Tienes una pregunta? ¿No escuchó? Habla duro, por favor. ¿Profe, una pregunta? Te escuchamos, profe, fuerte y claro. No, sí, pero creo que es Omara que está diciendo una pregunta, pero es que la escucho muy bajito. Profe, tengo el micrófono aquí pegado. Dale, habla, ya le subió el volumen. Profe, que porque cuando nosotros comemos algún alimento vencido nos intoxicamos. Uy, no te escuché. ¿Por qué cuando comemos algún alimento qué? Vencido nos intoxicamos. Ah, bueno, ya. Cuando un alimento se vence, pues bueno, los alimentos tienen conservantes y preservantes también. Es decir, tienen sustancias químicas que hacen que eso dure mucho tiempo. Cuando tiene una fecha de vencimiento, ¿qué quiere decir eso?
Y hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los lácteos, ¿sí? ¿Por qué con los lácteos? Porque los lácteos van a tener, muchos de ellos van a estar hechos con hongos o con bacterias. Entonces, si ya pasa la fecha de vencimiento y tú te lo tomas, pues el hongo o la bacteria que estaba allí dentro de ese yogur va a empezar a reproducirse normalmente, ¿sí? Va a hacer su proceso de reproducción y entonces va a empezar a afectar tu cuerpo porque vas a estar infectado o vas a estar invadido por esta serie de microorganismos, ¿no? Entonces, Profe, digamos, va a ser muy importante eso. Dime. perdón por interrumpirte, pero es que hubo una urgencia acá y tuve que ayudar en algo y no escuché desde que te dije lo de las células. Bueno, estaba hablando que los pulmones solo para lo único que sirven, que es muy importante obviamente, es para entrar oxígeno y para sacar dióxido de carbono. Pero el verdadero proceso de respiración celular sea en la mitocondria, que es la obtención de energía. O sea, eso es muy importante. Es lo más importante, o sea, dentro de la célula es la obtención de energía. Y nosotros nos dicen respiración celular, sí, claro. Pero esa respiración celular se hace al interior de cada una de nuestras células. O sea, piensen en cualquier órgano. Piensen incluso en los mismos pulmones, pero en las células de los pulmones. Piensen en las venas, en los huesos, en las arterias, en las células del estómago, en las células de los riñones, en las células de los pies, de cualquier parte de los pies, de nuestro sistema nervioso. Todas tienen que hacer respiración y todas tienen mitocondrias para hacer ese proceso de respiración. Y ahí es donde obtienen toda la energía. O sea, miren lo importante. Miren lo importante del asunto. Entonces, la respiración es el proceso por el cual van a degradarse esa glucosa para obtener el ATP. El ATP es nuestra gasolina, nuestra energía, la que necesitamos para poder vivir. Si el profe Miguel en este momento está hablando, si todos nos paramos de la casa, incluso estando dormidos, estamos haciendo ese proceso de respiración. ¿Cómo es el proceso de respiración? Pues en la degradación de glucosa en la mitocondria, que se da en los 2 billones de células. ¿Queda claro hasta allí? Cuando nos pregunten qué es la respiración, la próxima clase les voy a hacer la pregunta a ver cómo es. ¿Queda claro, chicos? ¿O está muy confuso? Está claro, profe. Listo. La próxima clase entonces, esto que nosotros estamos explicando va a ser muy importante. Va a ser muy importante para comprender cómo es que sea el transporte de membrana más adelante. ¿Listo? Que es lo que ya vamos a ver. Pero sí es muy necesario que entendamos cómo es el funcionamiento de toda la célula. De toda. Si nosotros entendemos el funcionamiento de toda la célula, podemos entender cómo funciona el cuerpo. Si sabemos cómo funciona el cuerpo, sabemos cómo funciona incluso nuestra sociedad. Profe, pero eso es muy loco, ¿cómo así? La sociedad, sí, claro. Ahorita voy a leer algo que me escribió acá Murillo, en un momento. Bueno, entonces, dice acá Samuel, científicos de la Universidad de Albany creen que bostezar sirve precisamente para refrigerar el cerebro, introduciendo de golpe aire frío que templa la sangre que circula por nuestra cavidad nasal y bucofaríngea. Esta inyección de aire frío permite al cerebro mantener el estado de alerta y un funcionamiento óptimo. Bueno, alrededor de los bostezos hay un montón de teorías que se han puesto. Digamos, por ejemplo, se dice que es una mala respiración y entonces se necesita de golpe, como hay una mala ubicación del cuerpo, pues el cuerpo necesita entrar grandes cantidades de oxígeno y por eso bostezas. ¿Sí? Cuando tú tienes sueño, bostezas. Cuando estás aburrido, bostezas. ¿Por qué? Porque el cuerpo baja mucho su actividad y necesita
producir mayor energía, entonces intenta ingresar. También pasa, claro, que se necesita refrigerar el cuerpo. Obviamente el aire externo, el aire que está fuera de nuestro cuerpo, está demasiado frío. La temperatura, digamos que promedio de Bogotá, ¿cuál es? ¿Cuánto? No sé. ¿Cómo? ¿Alguien sabe? ¿Temperatura de Bogotá? Entre los 19 y los 20 grados centígrados. No, eso es muy alto. Estoy hablando de la promedio. ¿Será que sale eso ahorita? ¿Será que ya ha subido tanto? No. Profe, Perdón, Hola. profe, me equivoqué. Está entre los 19 y los Busquemos. 8. Busquemos. Entre, Entonces, miren, la temperatura promedio, la máxima, miren lo que tenemos acá, 19 grados centígrados. La mínima, 8. Entonces, si nosotros queremos sacar la temperatura promedio, ¿cierto? Pues más o menos tenemos que mirar la mitad entre esos dos rangos. Entonces nosotros podemos ver que la temperatura de Bogotá puede estar entre los 12, 13 grados. Nosotros ahorita, bueno, no sé, clima actual, miremos, estamos en 19 grados centígrados según esto. ¿Mm? Pero, ojo que esto va a cambiar. O sea, Bogotá hace 10 años, por ejemplo, no subía de tal vez los 17 grados centígrados, 15 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, miren, ahorita estamos en 19 grados, que es la máxima. Bogotá ha llegado incluso a registrar temperaturas en algunos momentos de 25 grados centígrados, que eso ya es tierra caliente prácticamente. Pero ahora la pregunta es, si Bogotá, digamos, por ejemplo, en este momento estamos en 19, o estamos en, bueno, no sé, en 13 grados centígrados, ¿cuál es la temperatura de un cuerpo humano? Entonces ahí uno busca, ¿listo? Ahí, menos mal todos estamos en herramientas tecnológicas, entonces temperatura del cuerpo humano. Entonces, si nosotros le damos buscar, nos va a salir básicamente que son 37 grados centígrados, ¿sí o no? Esa la deben tener muy clara. Esa la deben tener más clara que nunca y sobre todo ahorita, en tiempos de pandemia, que les están midiendo la temperatura todo el tiempo. Entonces, vea, si usted tiene 37 grados centígrados, está en la temperatura normal. Si usted tiene una temperatura de 36, eso se llama hipotermia y su cuerpo se va a descompensar. Si usted tiene 37.5, eso ya es fiebre de ahí para arriba. Entonces miren lo bajito que está la temperatura. ¿Hasta ahí vamos bien, amigos? Entonces, les voy a hacer una serie de preguntas para ver si están concentrados. Temperatura de Bogotá, promedio. 12 o 13 grados centígrados. 19 grados centígrados. 19 y 8 grados. Entre 19 y 8 grados es lo que varía durante el día, ¿sí o no? Entre 19 y 8 grados centígrados es lo que... Temperatura del cuerpo, que ahí está. 37 grados 17 centígrados. grados centígrados. Ni uno Listo. más ni uno menos. Ni uno, un grado más, mucha fiebre. Un grado menos, mucho frío. ¿Listo? O sea, si es 36 grados, es hipotermia y su cuerpo peligra para morir. Si es 38 grados centígrados, es mucha fiebre y puedes convulsionar. ¿Listo? Entonces miren cómo tiene que estar el cuerpo. 37 grados centígrados. Tan, tan, tan. ¿Cómo hace el cuerpo? O sea, pregunta, ¿cómo hace el cuerpo para entrar un gas llamado oxígeno sabiendo que está a 19 grados centígrados? O sea, a un cuerpo que está en 37. Profe, Uh-huh. yo cuando fui a Medellín hace una semana, yo en todos los restaurantes que entrábamos me decían que tenía 36 cuando me tomaban la temperatura. ¿Cuándo fuiste? Hace una semana. Ajá. Si ustedes se fijan,
si viven en conjunto, si han salido, etcétera, o si llegan a supermercados, en todos estos supermercados tienen la pistolita para medir la temperatura, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, señor profe. O sea, ¿sí En saben el de- centro comercial Parque La Colina. un Muy ejemplo. bien. Ejemplo, listo. O sea, yo sé que todos sabemos cuál es esa pistolita porque todo el mundo cuando uno llega a un sitio, ¿cierto? Le miden la temperatura. ¿Ustedes creen que esa pistolita que mide la temperatura es buena, es mala y por qué? O sea, para detectar la temperatura, ¿no? ¿Es buena, es mala o por qué? Sí, no, ¿por qué? ¿Hola? Yo digo que es buena. ¿Por qué? Pues porque sirve para medirnos la temperatura y pues es mejor estar prevenidos, ya que si, como tú lo dijiste, está muy alto, entonces es posible que tenga alguna enfermedad como fiebre. Listo. Y en cambio, si es muy bajo, también puede darnos hipotermia. O Exactamente, pero resulta que estas pistolitas son muy malas, son malísimas, son pésimas para indicar eso. O sea, ¿cómo es posible que yo entre a mi conjunto y me tomen la temperatura, me digan, le registró 33 grados centígrados? ¿Saben qué significaría eso? O sea, que mi usted cuerpo ya estuviera está en 33. congelado. Estoy muerto. Porque uno ya está súper frío. Estaría Hasta ahí muerto. llegó uno. Estaría muerto, o sea, estaría muertísimo. O sea, Profe, cuando yo entré a Ayuelos me dijeron 38. mira esto, o sea, tenías una fiebre brutal. O sea, Le y dio entonces, diarrea, Profe, fiebre, a mí atrás me habían coronavirus. dicho que tenía Hay 35. diarrea, casi murió. a ver, esperen. ¿Cómo? ¿Alguien está por ahí hablando? ¿Que tenía 35 grados? ¿Quién? Profe, de otra vez a mí me están haciendo el examen de los ojos con mi Ajá. hermano y me dijo que yo tenía 35, algo así. Ujú. O sea, de 34 y 35, pero nunca me daba 37, profe. Listo. Digamos que eso ya es hipotermia, ¿cierto? Y ya tu cuerpo va a empezar a, digamos, a perder mucha energía. Si fuera así, ¿cuáles son los mejores termómetros? Pero eso no lo van a hacer, obviamente, porque pues sería antes antihigiénico. Son los que se ponen en el hombro, bueno, debajo del brazo, en la axila, no en el hombro, sino en la axila. Los que se ponen en la boca, Los o de los mercurio, que profe, se es que ponen, se llama. bueno, hay unos de mercurio y unos digitales también así. Son mejores, yo recomendaría los digitales porque es que los de mercurio se pueden romper, ¿sí? Los de mercurio se pueden romper y el mercurio es peligrosamente tóxico para nosotros, peligrosísimamente tóxico para nosotros. O sea, mientras esté dentro del termómetro, no pasa nada. Pero si se llegase a romper, el mercurio puede entrar muy fácilmente de nuestra piel al sistema circulatorio y chao, para de contar. Es muy tóxico, ¿sí? Entonces, miren, la temperatura, la mejor temperatura que se puede tomar si uno quiere saber cómo está el cuerpo es, esto les va a asustar, pero realmente yo sé que lo han visto, en la boca y en el ano, ¿sí? Entonces yo sé que ustedes han visto, no sé, tal vez en programas de televisión, en su familia o algo así, que a los bebés, muy bebés, a veces les toman la temperatura en la cola. ¿Y por qué ahí? Porque realmente lo que nos va a indicar la mejor temperatura del cuerpo va a ser el torso. Es decir, lo más importante en el cuerpo está dentro de las costillitas, ¿sí o no? Y está en el abdomen y todo eso. Las piernas y los brazos nos gustan, son muy bonitas y todo, pero no son necesarias para que el cuerpo viva. Nosotros podemos vivir sin ellas. Pero sin la mayoría de los órganos que estén dentro de nosotros, nada que hacer. Nada que hacer, muchachos. ¿Sí? Entonces, esa temperatura que nos tenemos en la boca y etcétera, pero eso sería un poco más complejo. O sea, imagínense que nosotros nos tomamos la temperatura así, pues tendríamos que cargar todo el tiempo con nuestro termómetro. O sea, no habría de otra. Ni siquiera entre familia podríamos compartirlo. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, por eso se inventaron. ¿Cómo funcionan estas pistolitas de termómetro? Pues son, lo que hacen es captar los rayos infrarrojos que nuestro cuerpo genera en forma de calor, radiación, una pequeña energía en forma de calor,
y la captan y la pasan a números para darnos la esto. Pero entonces, como nos lo toman en el brazo, seguramente esa es la temperatura que en ese momento superficialmente tiene el brazo, seguramente. Pero, pero si nos los tomaran la temperatura en el pecho, por ejemplo, pues tendría que ser mucho más cercana a los 37 grados centígrados, ¿sí? Porque ahí es donde están los órganos y el cuerpo sea regular. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo claro, todo bello, todo bonito? Sí, profe. Excelente, muchachos. Entonces ya saben, no se asusten, o sea, ya saben que la temperatura que nosotros debemos tener es 37 grados centígrados, siempre. Sí. No se asusten si les dicen, no, en un centro comercial, si ya no voy a salir, etcétera, y les dicen, no, tienes 34, pues no, ya saben que el profe Miguel les dijo que esos termómetros pues tienen algún problemilla. ¿Usted cómo sabe si está enfermo o no? Pues es muy fácil sentir la fiebre, ¿no? O sea, si uno tiene fiebre, el cuerpo lo siente. ¿Frío? Pero está Dime. frío. Uno siente frío. Ah, listo, sí, claro. Digamos, incluso cuando uno tiene fiebre, uno siente las dos cosas, mucho frío y mucho calor al tiempo. Cuando uno tiene una fiebre tremenda. ¿Sí les ha pasado? Sí, profe. ¿En dónde se siente el calor? En el pechamen. Listo, ¿y el frío? En todo el cuerpo. En los brazos y en las piernas. ¿Por qué? Porque el cuerpo, o sea, cuando a nosotros nos da fiebre, ¿qué es lo que intenta hacer el cuerpo? Prácticamente con el calor matar virus, bacterias, hongos y todo lo que esté atacando el cuerpo. Eso es lo que intenta hacer el cuerpo con la fiebre. Pero esa temperatura solo lo va a aumentar en lo importante. ¿Qué es lo importante? El torso, los pulmones, el estómago, el intestino, o sea, los brazos y las piernas, el cuerpo es lo último que va a cuidar porque realmente no es tan importante. ¿Sí? Porque realmente no es tan importante. Lo pasa a otro plano. ¿Listo? Con razón, una profesora de educación física que nos decía que si corríamos y poníamos el cuerpo caliente, entonces era más posible sacar, por decir, alguna bacteria. Exacto, claro, eso serviría mucho. Pues no es el deseo de todo el mundo, pero, o lo que le va a salvar a todo el mundo, pues, pero sí podría llegar a servir, obvio. Listo. Entonces, bueno, todo esto que estamos hablando va a ser muy importante para poder entender, digamos, cómo es que va a funcionar también la membrana celular. Digamos que decidimos hoy tomarnos una pausa de hablar directamente de la membrana celular para entender cómo funciona la célula como tal y ya después veremos cómo es que la membrana va a funcionar. No está mal que lo hagamos así. ¿Por qué? Porque la membrana va a unir unas células con otras. Entonces esperen a ver acá que acá me han escrito varias cosas. Las voy a leer en este momento. Bueno, está lo del bostezo y dice María Paula. Profe, eso que dijeron del bostezo me hizo pensar, ¿por qué estornudamos? Bueno, nosotros estornudamos básicamente porque nosotros tenemos un sistema de defensa y generamos una sustancia que se llama histamina. Entonces, cuando hay alguna molestia en los pulmones, con la luz o un malestar de garganta, esa histamina se activa y nos da la sensación de liberar lo que haya en los pulmones con esa salida de aire abrupta. Pero eso es gracias a una sustancia que nos genera alergia, que se llama la histamina, y nos hace expulsar eso. Entonces es muy sensible esta histamina y por eso nos da la estornudadera. Si hay mucho polvo, por ejemplo, la histamina se activa y nos hace estornudar. Si hay mucha luz, pasa lo mismo, ¿cierto? Si tenemos gripa, pasa lo mismo, porque intenta sacar cosas que entran a los pulmones de una. ¿Listo? Me escriben acá, profe, ¿qué pasaría si mi temperatura es de 35 grados? Bueno, a 0. Si tu temperatura llegara a ser de 35 grados, tus órganos internos se van a enfriar mucho. Es decir, lo que estamos hablando, los pulmones, el intestino, etc. Y no van digamos que a funcionar
como funcionan normalmente, sino que van a bajar mucho su actividad. ¿Qué pasa si bajan su actividad? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el hígado baja su actividad? ¿Qué creen que pase si el hígado baja su actividad, por ejemplo? ¿Qué hace el hígado? Que les dije ahorita. ¿Se encoge? El hígado lo que hace es acumular glucosa. Es decir, piensen en esto. Hoy van a comerse un platado de, no sé, de garbanzos, arvejas, una hamburguesa, una pizza, lo que quieran. Bandeja paisa. Eso que va a comer hoy, mejor dicho, la primer comida que tenga después de la clase de biología va a pensar lo siguiente. Esto que yo acabo de comer va a llegar al estómago. El estómago con los ácidos lo degrada para volverlo glucosa. Después esto será absorbido por el intestino delgado y eso que absorbió, ¿a dónde se va? Al hígado. Que el hígado realmente lo que va a hacer es almacenar, guardar como una bodega la glucosa. ¿Listo? Lo que va a hacer es almacenar, guardar, tener allí la glucosa. ¿Listo ahí? Sí, la glucosa. Entonces, pregunta, otra vez. Ya sabemos qué hace el hígado. Entonces, ¿qué pasaría si empieza a fallar el hígado? Si baja sus funciones. Produce glucosa. ¿Cómo? No entendí. Da glucosa. No, porque si deja de funcionar, ¿cómo va a dar glucosa? ¿Qué pasa si el hígado deja de funcionar? Uy, esa pregunta está para un parcial. Les voy a hacer un examen este periodo, ¿listo? Y en ese examen les voy a preguntar para que estudien. Entonces, miren. Debería dejarlos ahí para que consulten eso. Porque lo acabo de decir, ¿no? O sea, lo acabé de decir hace un momento. Tienen que hacer relación de todo lo que estoy hablando. Vuelvo y pregunto. ¿Qué pasa si el hígado deja de producir glucosa? O sea, para responder a la pregunta tienen que saber por qué es importante la glucosa en nuestro cuerpo. Y eso lo acabo de decir. Para tener energía. Ah, listo. Muy bien. Entonces, la glucosa que está en el hígado se va a todo el cuerpo a hacer un proceso llamado Glucosa. Proceso. La glucosa no es un proceso, lo acabo de explicar, muchachos. Mis amores, lindos. Coagulación. Proceso. ¿Ah? Respiración. Muy bien, Camila, excelente. Respiración. ¿Listo? Entonces la glucosa sale del hígado. Ah, bueno, acá Diana ya me había escrito también. Respiración. La glucosa sale de nuestro cuerpo, de nuestro hígado, perdón, para el resto de las células, para hacer un proceso llamado respiración. Esa glucosa, eso que comemos, esa hamburguesa que usted comió, llegó al hígado y del hígado se fue para el resto del cuerpo a hacer respiración. ¿Sí o no? Obviamente, mientras pasaba eso, también tendría que ingresar oxígeno. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, queda menos de un minuto. Voy a dejar hasta allí para no volvernos a conectar. Y la próxima clase, pues ya vamos de una a lo que es transporte activo y pasivo. Esto que vimos hoy lo pueden incluir, por supuesto, en su exposición si lo desean. ¿Listo? Por supuesto. Bien, muchachos. ¿Alguna pregunta antes de que corte? Si se corta, no nos volvemos a conectar. ¿No las? Listo. Bueno, muchachos, entonces los amo mucho. Nos vemos en la próxima clase. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, Gracias profe. por la explicación de hoy. No, profe, se cuida. Sí, profe.